En 2019, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmaba que la OTAN estaba en fase de muerte cerebral. El mandato de Trump en la Casa Blanca había erosionado la relación transatlántica y los países europeos tomaban conciencia de la necesidad de reforzar sus propias capacidades militares. Como vamos a escuchar a continuación, cuando era presidente, Trump exigía a sus socios de la OTAN que aumentaran sus aportaciones a la alianza. We're revitalizing our partnerships around the world and insisting that other nations pay their fair share in NATO. They weren't paying up, and now many of them are. Some of them still don't pay like they should. They're delinquent. You know that word? They're delinquent. No other president pressed them to pay. I press them to pay. En palabras de Macron, la invasión rusa de Ucrania supuso un electroshock para la OTAN y el regreso de la guerra al continente europeo reactivó la coordinación entre los aliados. En un giro histórico, Suecia y Finlandia solicitaron su adhesión a la OTAN en 2022. Ese mismo año, la Cumbre de Madrid se presenta como un punto de inflexión en la estrategia de la Alianza Atlántica. Así hablaba el presidente español Pedro Sánchez al final de la cumbre. Me gustaría también destacar el hecho histórico de que esta es la primera cumbre que celebramos con un nuevo país en la Alianza, Suecia, como miembro de pleno derecho. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de la quinta temporada de Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano. Somos Raquel García e Ignacio Urbasos, investigadores de Elcano y presentadores de esta temporada. Conversaciones Elcano, temporada 5, episodio 3. El flanco sur, la OTAN más allá de Ucrania. The world is united in our support for Ukraine and our determination to make Putin pay a very heavy price. America is leading this effort, together with our allies and partners, providing enormous levels of security and humanitarian assistance that we're adding to today, and we're going to continue to do more in the days and weeks ahead. Quien habla es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiterando el firme apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Y es que, desde 2022, la guerra en Ucrania ha sido la prioridad de la Alianza Atlántica. No obstante, los aliados afrontan el reto de desarrollar una estrategia para un contexto complejo y en el que su credibilidad está en entredicho. Desde el sur global, se acusa a Occidente de doble rasero al comparar su reacción en Ucrania con, por ejemplo, la situación en Oriente Medio. La OTAN es consciente de que, de manera progresiva, una creciente gama de desafíos tiene una dimensión meridional. Por ejemplo, el terrorismo, la inseguridad marítima o el cambio climático. Por ello, ha iniciado un proceso de reflexión estratégica para adaptar las capacidades militares de la Alianza y fortalecer la cooperación con los países de la vecindad sur. Para hablar de todo ello, hoy contamos con Carlos Carnero. Carlos tiene una amplia trayectoria profesional. Por ejemplo, ha sido diputado en el Parlamento Europeo entre 1994 y 2009. Actualmente es Senior Advisor en la consultora Vinces. Hoy hablamos con Carlos porque ha formado parte del grupo de expertos sobre la vecindad sur. Este grupo se creó por el secretario general de la OTAN con el fin de revisar el enfoque de la alianza hacia esta región y formular recomendaciones de cara a la cumbre de Washington de julio de 2024. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Bienvenido. We can see radicalization, human trafficking, crime, illegal migration. Stability in those regions leads to stability for the alliance. That's where the push and the goal is. It's not NATO saying, we're NATO and we're going to fix all your problems, Africa or the Middle East. It's kind of a ridiculous statement. Acabamos de escuchar cómo la estabilidad en el flanco sur, ante amenazas como el terrorismo o el tráfico de personas, es una prioridad para la Alianza Atlántica. Pero, ¿qué es el flanco sur y por qué es importante para la OTAN? Flanco sur o vecindad sur, me gustaría decir a mí, porque flanco parece que tiene una connotación militar y es la palabra que se utiliza en la OTAN. Pero yo creo que vecindad, que es la palabra que utiliza la Unión Europea, permite comprender mejor que no estamos ante un frente, sino ante una oportunidad, también un desafío. La vecindad sur está formada por todos aquellos países que conforman la cuenca mediterránea, desde Marruecos al Próximo Oriente, y de una manera más extendida también aquellos que están en el Sahel como zona de influencia política. Por lo tanto, estamos hablando de una vecindad que tiene una relevancia histórica, política, geográfica, humana, cultural y de seguridad muy importante, que incluye, por ejemplo, conflictos nada más y nada menos como el del Próximo Oriente. Has mencionado el Sahel, que es claramente uno de los puntos calientes del flanco sur y quizá una de las asignaturas pendientes de la política exterior de la Unión Europea. Además de convertirse en el epicentro del terrorismo yihadista internacional, Mali, Burkina Faso y Níger han experimentado recientemente golpes militares y han formado la Alianza de Estados del Sahel.
Estos nuevos gobiernos han destacado por una fuerte retórica antioccidental y, en particular, contraria a la presencia francesa en la región. Este vacío está siendo ocupado por actores como Rusia o China. ¿Cómo afronta la OTAN la situación de inestabilidad en el Sahel y el auge de la competencia estratégica en la región? Está claro que en el Sahel la situación de seguridad ha empeorado dramáticamente en los últimos años, como decías, y eso significa una amenaza para los intereses de los Estados miembros de la OTAN y la OTAN como tal organización. ¿De qué es fruto esa degradación? Y es importante subrayarlo. Bueno, pues es fruto, evidentemente, de que ha habido golpes de Estado, de que el terrorismo se ha enseñoreado de la región, y eso implica también la violencia política y comunitaria, que estamos ante una alianza entre los grupos terroristas, las mafias y el crimen organizado. Se hace frente, por ejemplo, a fenómenos como la inmigración irregular o sencillamente el comercio ilícito, y de eso se están aprovechando sin duda alguna otras potencias extrarregionales, particularmente Rusia, que ha tenido y tiene una presencia indirecta en términos militares en esa zona. Si para la OTAN es una amenaza, es evidente que tenemos que actuar, pero partiendo de una realidad que es muy débil. El único socio que tiene la alianza en la región es Mauritania, en estos momentos. Una alianza que funciona bien, que realmente hay que felicitar a ambas partes porque la hayan desarrollado. ¿Qué tenemos que hacer entonces en el Sahel? Primero, hacer que la OTAN sea conocida y comprendida en la región. Y esto es algo que ocurre en muchos otros lugares. La alianza no es ni conocida ni comprendida suficientemente. Cualquier bulo que se lance sobre la alianza termina siendo adquirido como una realidad por parte de la población. Por ejemplo, que es un agente occidental, el imperialismo, el antiguo colonialismo, etcétera, etcétera. En segundo lugar, fortalecer nuestro trabajo con los aliados de la OTAN que, sin estar en la región, sí tienen una capacidad de influencia sobre esa región. Estoy pensando en los países del Magreb. Y también con otros países africanos que tienen una presencia política relevante en el continente, sin ser de ese área. Evidentemente también trabajar conjuntamente con organizaciones internacionales como la Unión Europea y, por supuesto, con las Naciones Unidas. Y también me parece muy importante la necesidad de trabajar coordinadamente con la Unión Africana. Ciertamente es una zona que no es sencilla, pero tenemos que afrontar lo que está pasando, entre otras cosas porque lo que ocurre en el Sahel se va extendiendo a otros lugares. El Golfo de Guinea es uno de ellos, lo que implica ya no solamente inseguridad en tierra, sino inseguridad marítima, al fin y al cabo. En fin, hay que trabajar sin denuedo, pero evidentemente sabiendo que es una zona muy complicada y que la presencia de la OTAN en estos momentos es todavía muy débil. Carlos, Oriente Medio forma parte de lo que el informe de expertos incluye como flanco sur. ¿Cuál es entonces la estrategia de la OTAN para abordar la crisis en la región y su relación con un socio clave como Israel? Sin duda alguna, la OTAN tiene entre sus aliados a muchos países como Israel y los Estados Árabes. Esto es muy interesante, porque la colaboración con esos países por parte de la OTAN, incluso en la crisis que estamos viviendo en estos momentos, no se ha interrumpido. Como miembro de ese grupo de expertos al que hacía referencia antes, yo he tenido reuniones con todos esos socios, repito, Israel y los Estados Árabes, a lo largo de todo el trabajo que hemos realizado durante medio año. Es evidente que estamos asistiendo a una crisis que muchos consideran que es un genocidio, que es un crimen contra la humanidad, que incluye crímenes de guerra. Lo que está claro es que hemos vivido unos brutales atentados terroristas el 7 de octubre del año pasado y una respuesta absolutamente desproporcionada y contraria al derecho internacional por parte del gobierno del señor Netanyahu. Ahora, ¿qué puede hacer la OTAN? Más allá de todas estas consideraciones que son las mías. Pues evidentemente tiene que afirmar dos cosas desde mi punto de vista. La necesidad de afrontar un conflicto que pone en riesgo la seguridad no solamente del conjunto del Mediterráneo, sino incluso global. Y en segundo lugar, que hay que hacerlo con la solución de los dos estados. El informe del grupo de expertos fue muy claro en esa dirección, pidiendo a la OTAN que subrayara su apuesta por la solución de los dos estados y su apoyo a los esfuerzos internacionales de los miembros de la OTAN para solucionar el conflicto en base a resoluciones internacionales. Y eso pasa, por ejemplo, por la conferencia internacional que España ha promovido. Incluso el informe del grupo de expertos habla de la posibilidad de incluir como observadora a la Autoridad Nacional Palestina, llegado el momento, en el proceso que tiene de trabajo con el conjunto de estados aliados en el Mediterráneo y en el Próximo Oriente.
Estamos hablando de un conflicto absolutamente difícil. Y yo quiero pensar que en el futuro, cuando esta situación haya pasado lo antes posible y se pueda volver a la reconstrucción política, humana y económica en el Próximo Oriente, la OTAN pueda jugar un papel de colaboración, al menos con su experiencia, con quien esté encargado de hacerlo, empezando por las Naciones Unidas y, por supuesto, con la Unión Europea. El trabajo respecto al conflicto del Próximo Oriente de la OTAN tiene que ir muy de la mano de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una política muy estructurada, que es la política euromediterránea, que tiene ya décadas, que está basada en los resultados de la Conferencia de Barcelona del proceso euromediterráneo y que además sigue desarrollándose, por ejemplo, a través de la Unión por el Mediterráneo. Hace poco se celebró una reunión ministerial de la OPM y en esa dirección creo que la OTAN tiene que ser activa, sabiendo que la OTAN no son las Naciones Unidas, ni son la Unión Europea, ni son sus Estados miembros, y que las diferencias entre los Estados miembros son, en todo caso, relevantes, lo mismo que lo son en la Unión Europea. Has mencionado que la OTAN tiene que adaptarse a un mundo cambiante y recientemente hemos visto cómo la cuestión de Ucrania ha sido un gran desafío para la OTAN y en particular ha sido un desafío porque muchos de sus aliados no necesariamente se han alineado con los intereses de la OTAN, ¿no? Ya sea en votaciones del Consejo de Naciones Unidas o en la ejecución de sanciones contra Rusia, su sistema financiero, su sistema energético. En un sistema internacional que está cambiando y en el que sentimos que cada vez hay una mayor fragmentación, ¿cómo puede la OTAN liderar y fortalecer su credibilidad y prestigio? Y en particular, ¿qué papel puede jugar la diplomacia pública? La OTAN tiene 3 misiones centrales. La primera es la disuasión, la segunda es la prevención de conflictos y la gestión de crisis, y la tercera es la conformación de la seguridad cooperativa. Si tenemos que subrayar qué misiones debería potenciar la OTAN, por ejemplo, en la vecindad sur, esas misiones deberían ser la segunda y la tercera. Prevención de crisis, gestión de conflictos y, sin duda alguna, la seguridad cooperativa. La OTAN tiene que plantearse aparecer ante la opinión pública como algo más que una alianza militar. Y ese algo más es una alianza política. No hay alianza militar si no hay una alianza política que la sostenga. Pero también debe ser muy consciente de la imagen que de la OTAN se tiene en muchos lugares del mundo. Antes hablábamos del Sahel, de África, del Próximo Oriente. ¿Qué piensa la gente de la OTAN en esos lugares? Pues yo creo que hay que reconocer, nos guste o no, sea justo o injusto, que la opinión que se tiene de la OTAN es que practica un doble rasero, una doble moral, un doble estándar. Que no es lo mismo cuando habla de Ucrania que cuando habla de la situación en Gaza. Y repito, sea justo o injusto, se pueda explicar o no se pueda explicar. Eso es lo que se piensa. Y esa brecha, evidentemente, la aprovechan los adversarios de la OTAN, empezando, por ejemplo, por la Rusia de Putin. ¿Cómo solucionar esta situación? Desde mi punto de vista, la OTAN tiene que recalcular su enfoque estratégico hacia muchas regiones, desde luego hacia la vecindad sur. Y eso significa potenciar una visión de alianza y de cooperación con los estados aliados, con los socios, mejor dicho. Es decir, con soluciones cooperativas, con soluciones que pasen por acuerdos que enfoquen cuestiones concretas para afrontar. Al fin y al cabo, la OTAN es necesaria y hace falta más y mejor OTAN en el mundo que tenemos, pero sabiendo adaptarse a las circunstancias y, sobre todo, combatiendo con diálogo político y diplomacia pública lo que se piensa equivocadamente o no de la OTAN en muchos lugares del mundo. Ese es nuestro gran desafío. Es un desafío también que tiene, por ejemplo, la Unión Europea. Si uno se va al sur global, y pregunta por la Unión Europea o la OTAN, el tema de la doble moral va a salir inmediatamente. Eso hay que combatirlo con decisiones políticas y con explicación. Y en ese sentido he dicho diplomacia pública, pero también comunicación. Yo he visto estudios, por ejemplo, sobre cómo se percibe la OTAN y a través de qué vías llega la OTAN a la opinión pública, y no son estudios precisamente que arrojen unos resultados positivos. Por lo tanto, hay que afrontar una situación que empequeñece el papel que podemos jugar en muchos conflictos y en muchos lugares.
En el ámbito de la vecindad sur, que saben que para España ha sido desde la Cumbre de Madrid muy importante, muy relevante su desarrollo, a mí me gustaría destacar el avance sustantivo que representa, gracias también al liderazgo de España, la aprobación del Plan de Acción de la Alianza para el Sur, que da continuidad a lo acordado en la Cumbre de Madrid, en el concepto estratégico de Madrid, que es uno de los grandes objetivos que nos habíamos marcado como España y también como OTAN en esta cumbre. Acabamos de escuchar cómo Pedro Sánchez insiste en el liderazgo español en la OTAN en la estrategia para el sur. España cuenta con importantes activos para ejercer de puente geopolítico, la proximidad geográfica, los lazos culturales y económicos, así como una imagen generalmente más positiva en zonas como Oriente Medio, con un mensaje más contundente y coherente que otros socios. Sin embargo, también se critica que España está a la cola en el gasto en defensa. ¿Qué papel puede llegar a jugar España? España ya juega un papel muy relevante y en esa dirección conviene subrayar que la política euromediterránea, por ejemplo, tiene un copyright español. Lo hemos dicho antes, todo se inicia en la Conferencia de Barcelona de 1995. Yo tengo la suerte de haber sido el único eurodiputado que está en la delegación del Parlamento Europeo, tanto en la Conferencia de Barcelona del 95 como en la Conferencia de Barcelona más 10 años después, ya con la política de vecindad de la Unión Europea. Hay un copyright español en esta política. ¿Por qué? Porque España ha decantado a lo largo del tiempo un discurso, una comprensión, una cercanía con los problemas de la región y también ha puesto encima de la mesa soluciones para afrontarlos. Muchas veces hablamos de la cuestión de la seguridad en la vecindad sur y lo reducimos a términos que pueden ser militares, de lucha contra el terrorismo, pero no debemos olvidar otros aspectos. Parte de la inseguridad es que estamos ante la brecha de desigualdad más importante en el mundo entre el norte y el sur. Nada más y nada menos. En esa dirección, por ejemplo, el Proyecto Euromediterráneo de Barcelona enfoca las cuestiones políticas, pero también las cuestiones económicas, las cuestiones sociales, las cuestiones medioambientales, las cuestiones de igualdad entre el hombre y la mujer, las cuestiones de la educación, de la sanidad, de la inclusión de la juventud, de la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, eso también es una enseñanza para la OTAN. La OTAN, repito, no es la Unión Europea, pero tiene que aprender de lo que organizaciones aliadas como la Unión han hecho. ¿Y eso qué significa? Tener la capacidad de abrir su mente a muchas más cuestiones que las que tienen que ver con la seguridad clásica, con la seguridad dura. En esa dirección, la aportación española desde la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid en 2002 hasta la fecha ha sido muy importante. España, por ejemplo, estuvo en la base de que se creara el grupo de expertos independientes sobre la vecindad sur en el que tuve el honor de participar. Y además ha alentado los acuerdos que en la cumbre de Washington, en julio del año 2024, ha tenido lugar. Y entre esos acuerdos, por ejemplo, ha estado la designación de un enviado especial para la vecindad sur, que precisamente es un diplomático español, Javier Coromina. Esto dice muchas cosas. Dice muchas cosas de la credibilidad española, del mantenimiento de la política española en la región, de la capacidad de sus responsables políticos y sus diplomáticos para proponer soluciones y estrategias. Y también de la claridad que tiene nuestro país en que la seguridad de Europa y la seguridad de la Alianza Atlántica no solamente está en el este, está en la vecindad sur. Está en lo que llamamos Mediterráneo, en el Próximo Oriente y también, como decíamos antes, en el Sahel. La percepción que se tenga de la OTAN depende de lo que sus Estados miembros sean capaces de llevar hacia adelante. Y España claramente está en la vanguardia de los que quieren que la OTAN tenga mucha más presencia y mejor presencia en el sur. Eso se puede hacer a través de muchas cuestiones, el diálogo político, la diplomacia pública, el establecimiento de asociaciones con uno o varios países de manera geográfica o temática, también relanzando, por ejemplo, las herramientas clásicas de la OTAN en la vecindad, que hay dos, y además que han cumplido los 30 años en el curso que estamos, es decir, el diálogo euromediterráneo y la iniciativa de cooperación de Estambul. No es que no tuviéramos nada, pero lo teníamos bastante dormido. Y sobre todo porque estamos presenciando que no podemos ser ajenos a la solución de crisis que surgen una tras otra y que, repito, nuestros adversarios aprovechan y no precisamente para avanzar soluciones compartidas. Esa dirección, la cooperación con la ONU, la Unión Europea, la Unión Africana,
estados o grupos de estados es absolutamente fundamental, y un país como el nuestro, que por cierto es el único que sigue presente en el Sahel en términos militares, todo hay que decirlo, o el que ha sido el que ha mantenido la operación Atalanta prácticamente hasta el final, pues tiene mucho papel para jugar. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado hoy. En esta temporada del podcast estamos preguntando a nuestros invitados por una recomendación de una novela o de una película que explique la situación que estamos tratando. ¿Podrías recomendarnos algo relacionado con este tema? Una película o una novela. Bueno, yo estoy leyendo ahora muchas cosas que tienen que ver con el Mediterráneo, ciertamente. Y en esa dirección, pues que tienen que ver con el conflicto del Próximo Oriente. Hay muchos libros que se han publicado. No me gustaría decir solo uno o dos. Por ejemplo, entre catedráticas y profesores muy expertos en esta cuestión. Luz Gómez, por ejemplo, o los expertos que están en la Fundación Alternativas, por poner un caso. Y también no solo ensayos, sino también literatura. Es muy importante leer sobre la trayectoria en ese mundo. Por ejemplo, saber que Palestina existió antes de todo lo que ha ocurrido. Y hay muchos autores palestinos en el sentido que conviene leer. Leer también libros sobre la sociedad israelí y su extraordinaria complejidad. O, por ejemplo, sobre la vida y la consecución de la independencia de países como Argelia. No me atrevo a decir un título porque seguro que alguien se me enfada. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por visitarnos y estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. A vosotros. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Ignacio Urbasos y Raquel García, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral, Laura Mula e Ivanoska López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast e iVoox, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por X, Twitter, en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.